Hola amigos, conocidos y amigos por conocer, bienvenidos a este nuestro quinto video de impuestos para principiantes, conmigo, con Javier Valderrama. Es un gusto saludarlos hoy miércoles 8 de noviembre de 2017 desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. En esta ocasión, antes de hablar del proceso legislativo para la creación de las leyes fiscales, necesitamos entender la función del Congreso de la Unión. Así que iniciemos. Como lo señalamos en nuestro video anterior, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, en ejecutivo y en judicial, siendo el primero de ellos, el legislativo, el encargado de la creación de las leyes fiscales, que son materia de esta página, son materia de este canal. Es normal que siempre le echemos la culpa al presidente sobre una ley o sobre un impuesto. Siempre la culpa es del presidente, de la autoridad fiscal, Hacienda, SAT, etc. Pero la realidad es que no es el único responsable, ya que es el Congreso de la Unión quien finalmente decide si se aprueba una ley o no. Ellos son los verdaderos responsables de las leyes que tenemos en nuestro país. ¿Y cómo se encuentran compuestas las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores que integran el Congreso General? Pues bien, la Cámara de Diputados se integra por 500 diputados que duran en su encargo 3 años. De esos 500 diputados, 300, solo 300, son electos directamente por nosotros los ciudadanos. Los otros 200 diputados restantes son designados mediante el principio de representación proporcional, o como se les conoce coloquialmente, los plurinominales. La Cámara de Senadores se integra con 128 personas por 128 senadores que duran en su encargo 6 años. De esos 128 senadores, 64, la mitad, son elegidos directamente por nosotros los ciudadanos. Otros 32 senadores se asignan a la primer minoría en cada una de las entidades federativas y la Ciudad de México. Y los otros 32 senadores se designan por el principio de representación proporcional, es decir, son plurinominales también. Ahora bien, dentro de cada cámara existen comisiones especializadas de trabajo en temas, por ejemplo, de Hacienda y Crédito Público, de presupuesto, de puntos constitucionales, de agricultura, asuntos indígenas, entre muchas otras. Sería muy difícil que los 500 diputados se pongan a estudiar de forma simultánea un proyecto de ley. Entonces se crean grupos o equipos de trabajo en donde normalmente están representados todos los partidos políticos para que analicen y, de aprobarse, emitan un dictamen que posteriormente votará, ahora sí, el pleno de todos los 500 diputados. En la Cámara de Senadores ocurre lo mismo. Primero se analiza un proyecto de ley o un dictamen en una comisión de trabajo y, de aprobarse, entonces esa comisión emite un dictamen que se votará entonces en el pleno de todos los 128 senadores. El hecho de que existan dos cámaras en el Congreso obedece a que una ley primero se discute en una de esas cámaras, que se le conoce como Cámara de Origen, y una vez que se discute y aprueba en la de origen, se turna a la otra cámara, que entonces se denomina Cámara Revisora. Una cámara de origen, una cámara revisora. Recapitulando, en el Congreso hay dos cámaras, una de 500 diputados y una de 128 senadores. Dentro de cada cámara existen comisiones de trabajo especializadas por temas, quienes son los primeros en estudiar un proyecto de ley para luego emitir un dictamen que se votará en el pleno, ya con todos los diputados o en su caso ya con todos los senadores. Las cámaras no analizan los proyectos de ley de forma simultánea, ya que primero se estudia y se aprueba en una cámara que se conoce como de origen, para luego analizarse y aprobarse en la otra, que se conoce como revisora. Es decir, un proyecto de ley no se estudia simultáneamente en ambas cámaras, sino es en forma sucesiva, primero en una, luego en la otra, primero en la de origen, luego en la revisora. La cámara donde se presenta primero el proyecto de ley, donde se presenta la iniciativa, se constituye como de origen y puede ser la de diputados o la de senadores. Pero específicamente en materia fiscal, la Cámara de Origen siempre va a ser la de diputados.
y la Cámara Revisora siempre va a ser la de senadores. El mecanismo constitucional prevé que ambas cámaras deben de aprobar un proyecto, de lo contrario, simple y sencillamente no habrá ley. Amigos, hasta aquí nuestra intervención del día de hoy. En el próximo video, ahora sí, hablaremos del proceso legislativo en la creación de leyes en materia fiscal. Ahora sí, una vez que ya conocemos cómo funcionan las cámaras encargadas de crear dichas leyes. Sus sugerencias, comentarios e incluso sus preguntas son siempre bienvenidas. Gracias y hasta la próxima.